Dios bendiga, Buenas pastor. noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta noche que nos permite una vez más la oportunidad de poder reunirnos por este medio, esta plataforma que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Y en esta noche vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de la iglesia, de Dios de la profecía, el curso de membresía. Y ya hace un tiempo, ¿verdad?, que estuvimos compartiendo por acá, por Zoom. Y pasó un mes, increíble, pero ya pasó un mes. Y vamos a continuar en esta noche. Vamos a tratar de refrescarnos un poquito la parte que nosotros vimos anteriormente. Y vamos a empezar en la última parte, el último párrafo de la página número 22 del libro que tengo yo. No sé si usted tiene la misma página, pero estamos en lo que tiene que ver con la historia de la iglesia, de Dios de la profecía, que es el punto 4. Y vamos a terminar esta parte. En mi libro está la página 22. La iglesia de Dios forma parte del movimiento pentecostal. Y vamos a empezar eh, refrescándonos que el supervisor general A.J. Tomlinson predicó. Ya lo tienen, hermanos, lo que tienen su libro ahí en la casa, ya lo tienen para que vayamos leyendo juntos. Página 22 en mi libro, pero estamos viendo la lección número 4 y vamos a empezar en el tema la iglesia de Dios forma parte del movimiento pentecostal. Si lo tienen, si están conmigo, me pueden hacer una ceñita, ya sea digital o decirme amén para que podamos estar todos en la misma página. Amén. Ok. Repito que el supervisor general A.J. Tomlinson predicó del libro de los Hechos y predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo antes de recibir él mismo la experiencia. Todavía él no había recibido la experiencia, pero él había escuchado, él había oído acerca del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de esa bendita presencia de Dios. Y debido a esta creencia y su deseo de recibir el bautismo del Espíritu Santo para sí mismo y para los miembros de la iglesia, recuerde que ya para ese tiempo él había sido nombrado como pastor de la iglesia en ese momento, a la cual más adelante también él iba a ser nombrado como el supervisor general. Y dice que él no solamente anhelaba recibir la llenura del bautismo con el Espíritu Santo, sino de que todos los miembros también lo recibieran. Por tanto, el obispo Tomlinson invitó a Cashwell, el apóstol del Pentecostés, para el sur. Ese era el apóstol del Pentecostés en ese tiempo, en el área sur, a ir y a predicar en la Asamblea General de la Iglesia en el 1908. Ya él era el supervisor. Y fue la mañana del domingo 12 de enero del 1908 que Tomlinson tuvo una de las experiencias más maravillosas y únicas del bautismo en el Espíritu. Mientras escuchaba el sermón de Caston Cashwell, AJ tuvo un encuentro muy dramático y físico con el Espíritu Santo. Después de deslizarse de la silla al piso a los pies de Gaston, el cuerpo de A.J. Tomlinson se movió como si fuera examinado por un médico mientras él rodaba de atrás hacia adelante y experimentaba lluvias de gozo y gloria. Hermano, y esto quiero pararme un momentito aquí a hacer hincapié, es que esto no ha pasado de moda, que la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, esta manifestación que algunos grupos religiosos creen que es solamente una fuerza y ellos creen que sí existe, que sí es real, pero no como una manifestación en la vida de los creyentes, de los cristianos, de los que son elegibles para el bautismo del Espíritu Santo, sabiendo lo que dice su palabra,
de que es necesario que para ser lleno del Espíritu Santo, nuestro templo espiritual debe de estar limpio, consagrado, apartado, separado para Dios. Y vemos acá que literal dice que él cuando sintió esta fuerza, él sintió este poder sobrenatural sobre él inmediatamente cayó de rodillas a los pies de este ministro que ya él predicaba del Espíritu Santo, que ya él había recibido el Espíritu Santo. Y dice que él se balanceaba imagínense, de adelante para atrás, de atrás para adelante. O sea, había un movimiento en su cuerpo, no estaba estático. Significando esto que es todavía hoy en el siglo XXI, cuando una persona recibe, ya sea por primera vez o en diferentes ocasiones de su vida cristiana, la llenura del Espíritu Santo, claro, entendiendo que el Espíritu Santo es ordenado, que no va a venir tumbando silla, golpeando personas, haciendo cosas, ¿verdad? Que muchas veces vemos que quizá puede ser la persona, que la persona por ser la primera vez, la falta de experiencia, pero para eso hay una preparación. Por eso nuestra iglesia continúa en este tiempo enseñando acerca de las verdades bíblicas prominente de la Iglesia de Dios de la Profecía, y dentro de ella está la enseñanza, la doctrina de la llenura del Espíritu Santo. O sea que cuando una persona lo recibe, ya está enseñado, está instruido. Ahora bien, usted me dirá, ¿y qué de una persona que se entrega al Señor, se arrepiente, ¿verdad? Viene la convicción, la conversión, y puede ser en una escuela dominical, puede ser en un culto dominical, puede ser en un servicio en la noche, y inmediatamente que la persona acepta al Señor como su Salvador, recibe la llenura del Espíritu Santo. Yo he estado en culto, yo he estado en servicio donde ha sucedido eso. Sin embargo, a pesar de eso, entendiendo que el Espíritu Santo de Dios es ordenado y muchas veces dependiendo de la persona, de cómo están sus emociones, de cómo es la persona, cómo es su temperamento, así se va a manifestar. Pero cuando una persona recibe la llenura del Espíritu Santo, para eso se supone que están los ministros, los diáconos, los obreros de altar ahí pendientes, para ver inmediatamente, no es cohibir al Espíritu Santo, pero si ve que la persona se va a golpear, que va a golpear a alguien, es simplemente con respeto acercársele al oído y decirle, arrodíllate, porque la persona no tiene control en ese momento, no sabe. Pero ¿cómo es posible que una persona que tiene 20, 30, 40 años en la iglesia y que digamos que tiene 20, que recibió la llenura del Espíritu Santo, va a decir, no, es que así soy yo, es que así yo lo recibo, es que, hermana, usted no es quien para cuestionarme cómo yo voy a recibir la llenura del Espíritu Santo? Y yo sí, yo puedo dar galletas, yo puedo dar trompas, yo puedo dar pisotones, yo puedo. No, 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 porque el Espíritu Santo de Dios es ordenado. Sin embargo, el hecho de que tú sientas que tu cuerpo se mueve, que te sacude, eso no está mal. Eso no es en contra de lo que dice la palabra, porque que luego que en ese momento ya era supervisor general de la iglesia, lo sintió la llenura y se balanceaba de atrás para adelante y de adelante para atrás. Algunos brincan, pero usted lo ve que brincan en el mismo lugar. Incluso he visto yo personas ser tomadas por el Espíritu Santo en un templo grande, así como el del 387, arrebatarlo el Espíritu Santo desde la puerta y llegar hasta atrás, hasta adelante, perdón, hasta el altar y dar vuelta alrededor del templo sin caerse, sin golpear a nadie. Yo lo he visto. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto. O sea, por lo que le digo, que el Espíritu Santo de Dios es ordenado, pero insisto en que no ha pasado de moda y que el hecho de que la persona tiemble, la evidencia de hablar en nuevas lenguas, no significa que es un desorden, no significa que la persona está bajo emociones, no, no es eso lo que significa, sino que cada quien, ¿verdad? Conforme al Señor se manifiesta en su vida, así la persona lo va a hacer. Y eh, dice que mientras él rodaba,
ya leí esa parte, que él se movía de adelante y hacia atrás y de atrás adelante y experimentaba lluvias de gozo y gloria. Y dice que Tollinson habló en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. No lenguas aprendidas, no lenguas mecánicas, no lenguas por emoción, sino según el Espíritu le daba que hablase. Y fue llevado, oiga, a diferentes partes del mundo en el Espíritu y vio la deplorable condición de los habitantes y fue movido por la visión. Él testificó que habló en 10 lenguas diferentes mientras viajaba y compartió la presencia especial de Dios y su poder a través de esa experiencia. En el Espíritu, mientras sucedía eso, mientras él estaba siendo lleno de la presencia del Espíritu Santo, cayó de rodillas, se balanceaba. En el Espíritu, él dice que fue a 10 naciones diferentes y en ese momento su lengua, ¿verdad? Hablaba, por decirle más claro, eh, digamos, no lo dice en la enseñanza, que él fue a Brasil. En Brasil no hablan igual. Ellos pertenecen a Sudamérica. Ellos son latinos. Pero en Brasil no hablan igual que en Venezuela. Y están en el mismo hemisferio. Son de Iberoamérica, están en el sur. Pero en Brasil no hablan igual que en Venezuela. Ni hablan igual que en Colombia o en Perú. ¿Ah? Si él fue a Brasil en el espíritu, él habló como hablan los brasileros. Si él fue a Japón en el espíritu, él habló en ese momento en japonés, porque dice que él fue a 10 naciones diferentes y hablaba la lengua de esas naciones. Y eso no es extraño para lo que hemos leído y aprendido de la Biblia, lo que sucedió en Hechos en el capítulo 2, del versículo 1 al 8, donde habla de cuando los primeros creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice que verdad estaban en el aposento alto y de repente vino como un viento recio y como que lengua de fuego eran repartidas sobre su cabeza y que hablaban en otras lenguas, nuevas lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y ellos dijeron, pero ¿qué es esto? Porque partos, meda, lo escuchamos hablar en sus propias lenguas. Ya estaban ahí, no todos eran de la misma, estaban reunidos en el aposento alto, allá en Jerusalén, no todos eran de la misma nación, pero sin embargo cada uno hablaba en su propia lengua. Dice que desde su propia experiencia, ok, él testificó que habló en 10 lenguas diferentes mientras viajaba y compartió la presencia especial desde su propia experiencia dramática con el Espíritu Santo en el 1908. Las iglesias que él dirigió, la Iglesia de Dios Cleveland, Tennessee, y lo que se convirtió en la Iglesia de Dios de la Profecía, ha seguido la tradición del pentecostalismo clásico. A eso pertenecemos nosotros. Esa es nuestra línea teológica wesleyana. Nosotros somos pentecostales clásicos. Nosotros no somos, se me fue el nombre, no somos wesleyanos, arminianos, pentecostales clásicos. Nosotros no somos calvinistas, de salvo siempre salvo. No, nosotros, esta es nuestra línea teológica. Y dice que él, ok, en la Iglesia de Dios de la Profecía, ha seguido la tradición y Sinan añade que este evento llegó a la visualización de que la Iglesia de Dios formaría parte del movimiento pentecostal en crecimiento. Y recuerde, ¿verdad? Que ya hablamos de eso, que pentecostal, que significa 50, donde se celebraban esas fiestas, ¿verdad? Y por eso nosotros venimos de ese movimiento del aposento alto en el día de Pentecostés, donde se celebraba el último gran día de la fiesta y donde el Espíritu Santo descendió. La iglesia de Dios comenzó a moverse como ejército poderoso en toda la tierra en el 1910. Recuerde que la iglesia ya venía, ¿verdad? Desde mucho atrás, pero que en el 1903 fue donde ya fue la Iglesia de Dios de la Profecía. Ya vamos por el 1910 y se reportó que para ese tiempo
había 1005 miembros en 27 iglesias. Estamos hablando de 1910 al 1903, al 7 años. En 7 años la iglesia había reportado que ya tenía 1005 miembros y tenía 27 iglesias plantadas. Y siempre me llama la atención cuando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó ese gran mensaje que nosotros hemos escuchado, donde dice que se convirtieron como 3,000 almas. Podrían ser 2,950, podrían ser 3,000, podrían ser 2,995, 99, porque dice como 3,000, no dice que era específicamente 3,000. Sin embargo, hoy en día la iglesia cristiana del siglo XXI, para que muchas veces se convierta un alma, es necesario predicar 3,000 mensajes. Y cuidado, 3,000 mensajes para que se convierta un alma. Sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó un mensaje y se convirtieron como 3,000 almas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está faltando? ¿Verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros? Porque Él es el que sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y como decía, yo predicaba el mensaje hablando de la escritura de Isaías 53, donde lo profetizó Isaías, pero esa profecía se cumplió con Jesús en el tiempo de él, cuando entró a la sinagoga y dijo que le trajeran el rollo, que le trajeran los libros. Y abrió las escrituras ahí en Isaías 53, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha llamado, yo parafraseando, para vendar a los quebrantados de espíritu, para vendar a los heridos, para libertar a los cautivos. O sea, ese es el espíritu del Señor que nosotros necesitamos como iglesia hoy tener sobre nosotros, para que cuando nosotros le hablemos a alguien de Jesucristo, de su palabra, la persona puedan ser convencidos por ese Espíritu Santo que mora y habita en nosotros, de que ellos son pecadores y que necesitan un arrepentimiento. Dice que para el 1920 esta cifra numérica había aumentado. Oiga bien, estamos hablando de 7 años, ahora estamos hablando 10 años después, del 1910 al 1920, 10 años después, esta cifra numérica aumentó a 14,606 miembros en 389 congregaciones. Hermano, porque el evangelio es poder, dice el apóstol Pablo, para salvación a todo aquel que cree. Y no tenemos que quitarle ni que agregarle, porque la palabra de Dios dice que son espíritu y son vida. Y si se predica la palabra correctamente dividida, como debe de ser, bajo la unción del Espíritu Santo, hermano, nosotros no somos que vamos a convertir a la gente. No tenemos ese poder. Es a través del Espíritu Santo, una palabra pura. Y oiga, en 10 años, de 1,005 miembros a 14,606 miembros. Entonces, iglesia, como dice el hermano Pagán, iglesia, ¿qué estamos haciendo hoy, 31 de marzo del año 2026? ¿Por qué pasan años, vienen y años van? Y en nuestras iglesias cuesta que se conviertan las personas. Y muchas veces se convierten, vienen, se entregan, pero muchas veces no permanecen. Se van y a veces ni cuenta, algunos ni cuenta se dan. O sea, porque muchas veces, o sea, yo sin ánimo de ser, yo miro y hago ahí como una parábola, ve quién vino, quién no vino, no para averiguar, para investigar, porque me interesa la vida de nadie. No, ahí sí se cumple de que debemos de ser guarda de nuestro hermano. Porque somos muy buenos para decir que tenemos que ser guarda de nuestro hermano en lo que se pone, en lo que se quita, en lo que hace, en lo que no hace. Pero para saber si vino y para mandarle un mensajito: oh, hey, te extrañé el día de hoy, no te vi, ¿está bien? Oh, sí, me pasó esto y lo otro. Hay gente que no quiere que sepan, hay gente que quizás te van a darte un boche. Oh, yo no fui porque yo no me sentía bien,
y tú vas a sentir que el ácido, ¿verdad? Pero el deber de nosotros es solamente preguntarle, ¿verdad? No te vi, está bien. Dice que una de las mayores evidencias del impacto de Azusa en el movimiento de la Iglesia de Dios es la maravillosa armonía racial dentro de la familia de la Iglesia de Dios de la Profecía. Al igual que las reuniones de William J. Seymour en Azusa programaron la armonía racial, la Iglesia de Dios de la Profecía ha sido bendecida con el toque del Espíritu Santo en el área de las relaciones entre razas. Nosotros, hermanos, nuestra iglesia, con esa bendición, vamos a llamarlo de esa manera que tiene, de estar alrededor de 130 naciones en el mundo. Nuestra iglesia es multirracial, nuestra iglesia, alguien la llamó el ave de muchos colores. Cuando lo que hemos tenido la oportunidad, la gran bendición y merecida de ir a una asamblea general, hermano, donde nosotros podemos ver tanta gente de tantas naciones, tanta cultura, colores, no solamente de la piel, en su vestuario, hermano, cómo visten las personas. Lo vimos cuando dábamos el año pasado en las verdades bíblicas, en la doctrina, hablando de las culturas, ¿m? El adorno. Hermano, ver nuestros hermanos de tantas naciones, de tanta etnia, de tantos continentes, o sea, de los 5 continentes, 5, 6, 7, ya me fue la geografía. Llegar a una asamblea general, hay una representación de muchas de esas naciones, cómo visten, cómo cantan, cómo alaban a Dios, cómo se mueven ellos. ¿Mm? Eso es grande, hermano, y eso es una bendición que tiene la iglesia de Dios de la profecía. Y podemos ver que dice que una de las mayores evidencias del impacto, voy más para abajo, dice que en la iglesia de Dios de la profecía, esa armonía racial, donde somos bendecidos por el toque del Espíritu Santo y esta misma armonía racial y sinergia ha sido la marca del ministerio de la Iglesia de Dios de la profecía a través de la vida del movimiento, nuestro movimiento pentecostal clásico. Se dice que la Iglesia de Dios de la profecía pudiera ser la iglesia pentecostal de mayor integración racial en el mundo. Eso se dice por el momento. Hermano, porque estar en 130 naciones representados, ¿cómo no va a haber diferentes colores de piel, diferente forma de vestir, de hablar, idiomas, lenguas, hasta dialectos? Porque llegan personas que son de origen indígenas, que ellos hablan un dialecto en sus lugares. Desde el nacimiento, en los años 1886 al 1988, al 1908, perdón, estoy viendo la hora. La Iglesia de Dios ha seguido creciendo a causa del ADN que A.J. Tomlinson describió en la visión que tuvo al recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan de la visión que él tuvo? Donde en ese momentito no registra si fue 1 hora, media hora, 2 horas, no registra. Donde en el Espíritu él pudo en visión ver ir a 10 naciones. Mire, él vio 10, sin embargo, estamos representadas en 120 más, porque son 130 las que representamos. Tomlinson describió en la visión que tuvo al recibir el bautismo del Espíritu Santo, en la que gente de muchas naciones necesitaban el Evangelio de Cristo. El modus operandi del movimiento fue plantar iglesias en cada ciudad, en cada estado, en cada nación. Hermano, en Centroamérica, en cada aldea, en cada barrio, en cada comuna, en cada, como le llamen, eh, cantón, barrio, municipio, eh, en todos esos lugares, plantando iglesias. Esto fue convincentemente reforzado por Tomlinson en las reuniones de la Asamblea Anual, al igual que por el progreso constante visto en este esfuerzo. Ya para el 1920, la iglesia había crecido a más de 14,000 miembros, que dijimos anteriormente, propagándose a varios estados y muchas naciones. Cleveland, Tennessee,
se convirtió en la cuna del trabajo, ya que Tomlinson se mudó de las montañas de Carolina del Norte al punto de mayor acceso para viajar por tren e imprimir la Biblia, los documentos, la palabra. Su liderazgo seguiría por más de 25 años, mientras el movimiento pondría los fundamentos y seguirían esparciendo el evangelio. Después de la muerte de A.J. Tomlinson, su hijo, M.A. Tomlinson, Milton Ambrosio Tomlinson, fue seleccionado para dirigir la iglesia que seguía progresando y tuvo la valentía de establecer orfanatorios a nivel nacional e internacional, un colegio de la iglesia que hoy ya no existe, ¿verdad? Ese fue una parte de las oficinas internacionales, una vez cogió fuego y después vendieron ese lado que estaba cerca de las oficinas internacionales que hoy donde están, y siguió alcanzando nuevas cosechas en estados y naciones. Esto ha sido como una introducción que yo hice en esta noche. Vamos a dejar a nuestro pastor para que él continúe la parte que resta en estos minutos, empezando ya en el 1990. Adelante, pastor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dice que en el 1990 Tomlinson reunió a la iglesia, entró en una nueva era de renovación, renovación de la visión, bajo el liderazgo del supervisor general Billy Murray. Fue inspirado a provocarse de las fuentes de alcance y misiones anteriores bajo el tema tornándonos a la cosecha. Durante sus 10 años de liderazgo, la iglesia duplicó su membresía a nivel mundial en regiones tales como Europa Oriental y África. Murray también dirigió la iglesia hacia una nueva identidad que se paró sobre el fundamento sólido de la herencia del movimiento pentecostal y se asoció a compañeros pentecostales, al igual que muchos otros lazos evangélicos desde el 1990 hasta el presente. La iglesia, varias cuadruplicada su membresía e influencia mundial a más de 1 millón de miembros y más de 12,000 puntos de predicación alrededor del mundo. Es obvio que este tema de renovación dirigido por Murray estaba inclinado con la obra del Espíritu Santo. En aquel tiempo fue durante esas décadas que Dios cumplió lo dicho en Hechos capítulo 2, versículo 15 al 17, derramando de su espíritu sobre toda carne y preparando para su obra de los últimos días. Según la historia, se puede decir que el obispo Billy Murray fue un reformador dentro de la Iglesia de Dios de la Profecía, ya que antes de esto nosotros teníamos un sentido exclusivista. En ese sentido exclusivista, nosotros creíamos, inclusive algunas personas, algunos líderes, creían que si se juntaban con otros cristianos, nos podíamos contaminar porque supuestamente éramos la única, éramos la paloma mía, ¿verdad? Y cantábamos esto con tanto sentido de pertenencia, que éramos la única paloma, pero nos dimos cuenta, según los estudios teológicos y profundidades, de que el Señor tiene otras ovejas, la cual también fueron lavados con la sangre de Cristo. Entonces nuestros líderes nos enfocaron
a darnos cuenta que el reino de Dios está en medio de todo aquello que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No tan solo nosotros, lo de la iglesia de Dios de la profecía, sino todo aquel que en él cree. Se le dio más énfasis a esas escrituras, como que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Entonces, estas escrituras hicieron énfasis en nosotros y nos dimos cuenta que tenemos otros hermanos, otros compañeros que también con mucho temor, con mucho ahínco y mucha responsabilidad, igual que hay muchos falsos, igual que hay muchos que se levantan a querer dañar y afectar el reino, haciendo cosas indebidas y comportándose no a la altura. Nos dimos cuenta que también habían personas que también estaban obedeciendo a Dios y que estaban haciendo lo mejor para el Señor. Por eso en este caso, el hermano Murray llamó a la iglesia a la reconsideración a través del texto sagrado de la palabra de Dios. Nos enseñó, nos reubicó en una dirección de darnos cuenta, y se tomaron como ejemplo algunas escrituras. Cuando Jesús, llegaron donde Jesús y le dijeron: Señor, mira, aquí hay una gente que están predicando. Y el Señor le dijo: ¿en nombre de quién están predicando? Y ellos le dijeron: en nombre suyo. Y Jesús le dijo, el que no recoge conmigo, desparrama, ¿verdad? Y él le dijo que si era en nombre de él, que lo dejara predicar. Entonces, nuestros líderes nos enfocaron en esa dirección. Por eso, en esta iglesia se reconoce al hermano Tomlinson, se menciona como un reformador del siglo XXI, ¿verdad? Que nos reenfocó a la visión verdaderamente que Dios le había dado a la iglesia. Fue también bajo Murray que el más alto liderazgo de la iglesia fue reformado, unido al supervisor general. Se encontraban los presbíteros generales seleccionados de cada área continental de ministerio. Cuerpo compuesto de 8 hombres formarían el equipo de liderazgo inspiracional que guiaría a la iglesia adelante bajo la mano del Espíritu Santo. Esto cambió esta especie, los niveles más altos de liderazgo, a más de un hombre. Y también al año 2010 era difícil encontrar un ministerio global con tal diversidad. ¿A qué se refiere esto cuando habla, verdad, que se identificó el liderazgo? Antes se veía a un supervisor general y por ende se le llamaba el supervisor general en las oficinas internacionales, que se sentaba a tomar decisiones y a tomar razones de cómo podía dirigir el mundo. Pero cuando se eligieron estos presbíteros, se convirtieron en aliados, entonces formaron el equipo de hombres que dirigirían todas las regiones del mundo. Se nombra en diferentes regiones un presbítero general, la cual tenía una injerencia inmediata en las decisiones junto con los supervisores de estado regionales o nacionales. Al nombrar las áreas, escoger ese presbítero general, esto facilitaría el trabajo. En vez del supervisor general reunirse con todas las áreas cada 3 meses, solo se reúne con los líderes regionales de cada región. Entonces eso ayudaría a que la cantidad
de personas que se reúne a orar, a buscar la inspiración en Dios para la toma de decisiones, fuera más efectivo y las decisiones fueran más congruentes y fueran más sabias a la hora de la toma de decisiones. Por eso vemos que en cada una de las áreas hay un presbítero general. Norteamérica tiene un presbítero general. El área de Asia tiene un presbítero general. Centroamérica tiene un presbítero general. Las islas del Caribe de habla inglés tiene un presbítero general. Suramérica tiene un presbítero general. El área de Europa y Oceanía tiene otro presbítero general. Y así sucesivamente África también tiene otro presbítero general. Esto ha ayudado a que todas las áreas del mundo globalmente estén excluidas, ¿verdad? Estén excluidas en ese grupo de trabajo para tomar las mejores decisiones y poder llevar a cabo la cual el trabajo se hace más fácil para trabajar tanto a nivel de la región como a nivel nacional, como a nivel de los diferentes estados y países. Solo el supervisor general y todos los presbíteros generales se reúnan cada 2 años para discutir al junto del Comité de Doctrina y Gobierno Bíblico para deliberar a través de la oración, a través del estudio, a través de buscar la presencia de Dios, los temas necesarios, tanto de política como también los temas que tienen que ver con puntos doctrinales, clarificación, aclaración, discusión. Para eso se mandan los puntos preliminares a todas las naciones, a todas las regiones. Los teólogos les estudian, luego viene el comité de doctrina y luego el comité de doctrina en la asamblea general lo presenta en la asamblea en pleno y son discutidos y estudiados delante de los teólogos para que puedan tomar las decisiones necesarias según el orden de interpretación bíblica, porque hay un orden de interpretación bíblica. No es que las escrituras van a ser interpretadas como usted quiera, no. Existe una orden de interpretación bíblica la cual rige la interpretación de una escritura. O si no, la escritura fuera una interpretación personal de cómo cada persona, de acuerdo a su óptica y de acuerdo a su visión de ver el texto. Por eso debemos respetar y tener seriedad a la hora de una interpretación bíblica para que no nos vayamos por la tangente para acomodarlo a como nos da la voluntad. Para eso existe, ¿verdad? Existe el sistema, cómo podemos interpretar una escritura bíblica. Para eso existe la hermenéutica, buscar la raíz etimológica del texto sin sacarlo de contexto hasta llevarlo, ¿verdad?, a lo que la escritura verdaderamente nos quiere señalar. No es lo que a mí me parece, ni lo que yo creo, ni yo creo que debe. No, vamos a ver, vamos a hacer la interpretación según la hermenéutica. ¿Dónde nos lleva? ¿Cuáles son las probatorias para que esa escritura nos dé claro de lo que está explicando? Para eso es necesario tener un sentido crítico teológico para nosotros hacer interpretaciones que glorifican a Dios, respetando siempre el texto, respetando, ¿verdad?, a Dios y respetando el canon como fue determinado. Cada libro, cada capítulo, cada versículo tiene una razón por qué fue escrita. ¿Qué estaba pasando? El contexto histórico, contexto literario. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué se escribió? ¿Qué estaba aconteciendo en el momento? Todo eso son parámetros que nos enseñan que un versículo ni tampoco un capítulo se interpreta como a mí me parece, ni como a mí me gusta, ni como a usted le gusta. Según la política
¿verdad?, de interpretación, debe ser respetado esto para que las interpretaciones sean como deben ser. Por eso, toda esta explicación que yo le di, el tope de una organización, esto pasó, siguió afirmando el ADN desde el principio, que no hay división de raza o género ante los ojos de Dios. No hay división de raza ni de género. Óigame bien. Padre, entre su pueblo también refleja el ADN en la pasión por las naciones. La semilla sembrada 100 años antes de la visión de Tomlinson, el liderazgo de muchas razas y el liderazgo de las mujeres ha sido una marca significativa en la historia de la Iglesia de Dios de la profecía. Las mujeres tienen su lugar. No somos un movimiento que excluimos a las mujeres. Es un movimiento que le da su lugar a la mujer como parte del reino de Dios. Cuando Dios mira hacia abajo, no mira solamente a los hombres. Por eso, en este concilio, los hombres machistas tienen problemas. ¿Por qué razón? Porque en este ministerio no se valora solamente el hombre. También delante de los ojos de Dios, la mujer es valorada, la mujer tiene sus dones, la mujer desarrolla sus dones en este ministerio, igual que el ministerio de los hombres. Por eso, en esta iglesia, la mujer es valorada, la mujer es atencionada, la mujer es escuchada, la mujer se desarrolla igual que el hombre. Sin duda, este movimiento se ha beneficiado de la bendición de darle lugar de expresión a todo aquel llamado por Dios en el ministerio. Hoy en día, esta iglesia de todas las naciones tiene ministerio de cada continente, cuerpos creyentes que comparten la fe en más de 130 naciones. 95% de su ministerio se encuentra fuera de los Estados Unidos con líderes indígenas y líderes de culturas cerradas. En la mayoría de esos ministerios nacionales, la Iglesia de Dios de la Profecía sigue viviendo la declaración de su visión, reconciliando al mundo con Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Nosotros creemos que este valor, esto de reconciliar al mundo con Cristo, es la misión principal de la Iglesia de Dios de la Profecía. No somos un movimiento que existimos para otra cosa que no más sea para reconciliar al mundo con Jesucristo. En esta iglesia, cada miembro, cada persona tiene su valor. Nadie debe ser denigrado. Nadie debe ser menospreciado, ni por su color, ni por su raza, ni por su nacionalidad, ni por su etnia. Óigame bien, ni porque sea hombre, mujer, joven, adulto. Nadie debe ser denigrado. Al contrario, en este movimiento le da valor a todos los seres humanos. Todas las personas que Dios formó y Dios le dio vida tienen derecho, igual que cualquiera, a ser parte de este movimiento y a desarrollarse como parte de la Iglesia de Cristo y como parte de su gran comisión. Elección 5. ¿Ahora qué? Introducción. Si busca una iglesia donde puede ser un simple espectador, quizás está en la iglesia, no sea
la mejor alternativa para usted. Creemos que servir en esta iglesia no solo beneficiará a todo el cuerpo, sino que también le dará de mayor satisfacción. Nuestra meta es sencilla. Cada miembro es un ministro en esta iglesia. O sea, cada miembro debe desempeñarse de acuerdo a su don, de acuerdo a su llamado, y cada miembro es un ministro. En diferentes capacidades, usted puede servir, usted puede trabajar, puede avanzar con un corazón puro, limpio, sin malicia, sin dañar a nadie, sin afectar la vida de otro, para usted lograr su objetivo sano, con un corazón sano. Óigame bien, sin afectar a nadie y sin dañar a nadie. Teniendo este presente, nuestra iglesia tiene expectativa de usted mientras seguimos hacia adelante. Contenido de la lección. 1. Compromiso personal. Solicitamos a cada miembro de la iglesia que cumpla los siguientes compromisos, por favor. Lea las escrituras que tenemos aquí. Dice: protegeré la unidad de la iglesia. Óigame bien, esto es muy importante. En el compromiso de miembro dice: protegeré la unidad de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que debemos mostrar amor hacia otros miembros. Cuando una persona trata de poner división y trata de poner veneno entre dos personas, mucho menos entre líder, pastor, miembro, si hay un malentendido, se debe encarar, hablarlo, pero nunca una persona que supuestamente, entre comillas, que dice que ama la iglesia y trata de poner a otro hermano en contra de otro, es una persona que está construyendo al amor y a las buenas obras de la iglesia. Al contrario, sabemos de quién es el padre de la división. La división viene de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Sabemos que el primer divisor fue Satanás. Satanás no quiere que nadie se lleve bien. Satanás no quiere que si tengamos una diferencia podamos dialogar y sacar el mejor resultado. Al contrario, él quiere que no mostremos amor hacia uno y el otro. Al contrario, él quiere que nos peleemos, que estemos enemigos, que usted hable mal de mí, que yo hable mal de usted, que usted hable mal del hermano, que lo ponga enemigo. Eso no viene de Dios. Eso viene del diablo, del infierno, que el Señor lo reprenda. Por eso, en Romanos capítulo 14, versículo 19, Romanos 14, 19, tenemos una escritura muy importante aquí que debemos leer. Romanos 14, 19 nos habla de ese amor y ese compañerismo que debe existir entre nosotros, que nunca debemos permitir que el enemigo rompa nuestra unidad como parte de la familia de la fe. Romanos 14, 19. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. Óigame bien. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro
con lo que come. O sea, esto no quiere decir que quizás hay algo que a usted no le parece, pero si usted es maduro espiritualmente, quizás usted tenga que tragárselo y no tratar de traer un pleito, un problema, una desavenencia. ¿Por qué? Porque usted meta una cizaña para que no haya unidad como hermanos de la fe. Esto no es una obra espiritual, eso es una obra de Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado cómo estamos actuando. Cuando decimos algo, ¿para qué? ¿Por qué lo decimos? Decimos para traer problemas entre dos hermanos. Y si hay un problema, lo decimos para resolverlo, lo decimos para ayudar a la coinonía, al compañerismo de hermandad de hermanos, o le decimos para traer un problema donde desunamos la iglesia, donde traigamos disgusto. Muchas veces hay cosas que pueden traer disgusto, y si tú sabes que esto va a afectar el cuerpo de Cristo, mejor trágatelo. Trágatelo para que no traiga este problema a dañar el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos construir el cuerpo de Cristo en amor. Rehusar caer en murmuraciones o en uso indebido de la palabra. Efesios 4:29. Vamos a leerlo a ver. Vamos a leer. Efesios 4:29. Es bueno que nosotros veamos la palabra. Efesios 4:29 dice así. Bendito sea el Señor. 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si usted va a decir algo y va a traer un problema, no va a edificar, y eres una mujer de Dios y eres un hombre de Dios que conoce la palabra, ¿por qué va a decirlo? ¿Por qué va a murmurar? ¿Por qué va a criticar? Si va a destruir, ¿ah? Si va a hacer un daño, si va a traer una enemistad, si va a traer una herida, si va a hacer un daño, ¿por qué lo dice? Dice aquí claramente que ninguna palabra corrompida, óigame bien, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, óigame bien, la necesaria edificación. O sea, si no es para edificar, mejor no diga nada, mejor quédate callado, mejor no dañe el cuerpo de Cristo. Hay gente que van a dar mucha cuenta a Dios porque han tratado de hacerle daño al cuerpo de Cristo, poniendo desavenencia entre los hermanos. Una persona que haga esto no está construyendo el cuerpo de Cristo. Seguimos más. Dice a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que la persona que escuche puede decir gloria a Dios. Qué bonito habla ese hermano. Qué bien. O sea, que la palabra que no edifican es necesario ni hablarla. ¿Cómo mostramos que tenemos pecho? ¿Cómo mostramos que conocemos la palabra? ¿Cómo mostramos que somos maduros? ¿Cómo mostramos que oramos? ¿Cómo mostramos que tenemos el Espíritu Santo? Cuando tenemos el fruto del Espíritu manifestado en nosotros, ¿ah? Que en vez de hacer daño, nos lo aguantamos y decimos, quizás yo estoy jugando mal. Déjame volver a preguntar lo que me dijo el hermano, a ver si estaba equivocado o soy yo que estoy equivocado. Pero no rapidito vamos y le metemos cizaña al otro para dañarlo. Déjeme decirle que usted no está edificando el cuerpo de Cristo. Usted es un enemigo del cuerpo de Cristo. Usted es un enemigo de las almas. Hay almas que están luchando para salvarse. Están luchando para caminar con Dios. Y usted va y le mete esa cizaña. Cuando usted le mete esa cizaña, usted lo enferma, lo enfría. Y cuando usted lo enfría, usted dará cuenta por la vida de esa persona. ¿Qué más dice? Por eso dice, rehusar caer en murmuraciones o el uso indebido de la palabra. 3,
creer y practicar la doctrina, fe, creencia de la iglesia. Óigame bien, fe, creencia de la iglesia. Búsqueme Judas, capítulo 3. Vamos a ver qué dice Judas en el capítulo 3. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Judas? Son libros que muchas veces la iglesia no lo lee. Léalo, pastora. ¿Qué dice Judas? Capítulo 3. ¿Ah? No te escucho. Léalo. Alabado sea el Señor. Dice ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por el evangelio. O sea, mire, hermano, que no nos dejemos tan fácilmente que el mal se nos meta, que nos cuidemos del mal, que si alguien viene a querernos meter el mal, que nosotros luchemos, que contendamos ardientemente para que sea el bien que se mantenga, que sea el bien sea lo necesario y no el mal. No que celebremos lo malo, celebremos el bien, celebremos la gloria de Dios, celebremos la salvación, celebremos el reino de Dios, que no nos prestemos a que el mal nos utilice para algunas cosas. ¿Ah? Al contrario, que contendamos ardientemente para que el bien se establezca. Alabado sea el nombre del Señor. Apoyar el liderazgo, los ministerios y el laicado de la iglesia. Hebreo capítulo 13, versículo 17. Vamos a leerlo. Hebreo 13, 17. Búscalo, Gabriel. Vamos arriba. Amén. ¿Qué Dice, dice? obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque Amén. esto no es provechoso. Amén. Mire, sujetado a vuestros pastores. Óigame bien, esto de sujetarse a los pastores. No es que delante del pastor usted haga el papel de que usted, sí, yo obedezco al pastor, yo estoy con él. Sí, pastor, estamos con usted. Y por detrás, siendo hipócrita. Oye, aquí dice la palabra, no digo, dice la palabra. Sujetado a vuestros pastores. Que tu sujeción no sea delante del pastor, sino que si tú estás sujeto a trabajar con el pastor y a sujetar, sea por delante y por detrás, que lo que tú digas por delante, lo digas por detrás también. Que tu fidelidad no sea simplemente a la vista del pastor, porque Dios te está viendo. Dios no está viendo cuando no somos sinceros ni somos honestos. Y dice claramente Hebreo 13, 17. Sujetado a vuestros pastores, como ellos han de dar cuenta por nosotros. Apoye el liderazgo de la iglesia, únase al liderazgo de la iglesia, sea una parte del engranaje del crecimiento de la obra de Dios.
del avance de la obra de Dios. No quiera usted por delante decir, sí, pastor, vamos para adelante. La obra habrá que ser. Y por detrás, haciendo cosas que dañan la obra. Acuérdese que los pastores no somos dueños de la obra. Hubo uno que dio su vida por la obra y por las almas. Hubo alguien que se entregó, que ese sí ve a cada quien. Y ese sí es el dueño de la iglesia. Y ese sabe, a ese le duele la iglesia más que al pastor. Porque él fue que llevó los azotes, él fue que llevó los clavos, él fue que llevó los maltratos, él fue que fue humillado. Y él está mirando a cada quien lo que está haciendo. ¿Qué más dice? Ofrecer el amor y perdón de Cristo libremente a todos. Óigame bien, hay gente que le han hecho algo y llevan esa amargura por dentro. Año viene y año van y no perdonan. No perdonan. No hay perdón. Óigame bien, ¿cómo una persona puede decir que es cristiano, que Cristo nació en su corazón? Que la sangre de Cristo lo perdonó, lo limpió. Y tiene una persona en el corazón que le hizo algo, o que pasó algo y se acuesta. La Biblia dice que el sol no debe acostarse sobre nuestro enojo. Y que usted en su corazón siga tirando y tirando. No hay perdón. Y usted dice que tiene el don del Espíritu Santo y no perdona. ¿Cómo una persona puede tener el don del Espíritu Santo en su vida y no hay perdón? No hay reconciliación. Estoy bravo con usted, pero yo no le digo nada. No le digo nada porque no voy a decir nada, porque no quiero que nadie sepa. Pero Cristo ya lo sabe, que es el Salvador de tu alma. Cristo ya lo sabe, que fue el que murió en la cruz. Cristo ya lo sabe, que es el que te va a llevar al cielo. Cristo ya lo sabe, que es el que te tiene donde estás. Supuestamente, entre comillas, Él es tu Salvador. Y Cristo dijo, perdona, mas yo digo, perdona al que los ofende. ¿Ah? Y dice el Padre nuestro, perdona al que los ofende. No deje caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ah? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero muchas veces no perdonamos. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32? Gabriel 4, 31 al 32. Dice, ofrecer el amor y perdón de Cristo. Óigame, usted debe ofrecer el amor y el perdón de Cristo libremente para que la gente que te conocen sepan que tú no guardas rencor, que tú perdonas, igual que Jesús, que nos perdonó todo nuestro pecado. ¿Qué dice Efesios 4, 31 al 32? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benigno unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Amén. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Lo ve? Lo dice la palabra claramente. ¿Qué vamos a hacer con ese texto? ¿Qué vamos a hacer con esa escritura? Quítese de nosotros toda malicia, maledicencia. Mire, hay gente que son cristianos y todo lo que van a lograr no lo pueden lograr sinceramente como una persona que profesa santidad. Tiene que lograrlo con malicia para ellos lograr sus objetivos. Debe ser bajo malicia. Yo no sé qué van a hacer con este texto. ¿Ah? Quítese de nosotros toda malicia, maledicencia. ¿Ah? Dice,
serviré en los ministerios de la iglesia con amor. Serviré en los ministerios de la iglesia con amor. Ya yo estoy terminando. Serviré en los ministerios de la iglesia con amor. Usar mis dones y talentos. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué dice Gabriel? Primera de Pedro 4:10. Usar mis dones, los dones que yo tengo, ponerlo a disposición de Dios. Posiblemente, quizá en el primero, mientras nos estamos acomodando, quizá no lo aceptemos así de una vez, pero siga queriendo dar su talento, sus dones a Dios. No diga, no, a mí no me dejan, yo no voy a dar nada. Esas no son actitudes de un cristiano. Inténtelo, ore y vuelve, inténtelo otra vez. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo vamos a echar. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:10? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la común gracia de Dios. Amén. Según el don, ministrelo. ¿Ah? No dice que de una vez vamos a ser aceptados, vamos a ser recibidos, pero hay que, si recibimos un don de parte de Dios, debemos ministrar, debemos buscar la forma de que ministremos, de que lo echemos para adelante. ¿Ah? Discipular a otro en la fe, no discipularlo en la malicia ni en la maldad, discipularlo en la fe, no hablando mal del otro. ¿Ah? ¿Cómo? Discipularlo como en la fe. Mateo 28:19 al 20. Nos falta una escritura más después de esta y ya. Mateo 28:19 al 20. ¿Qué dice? ¿Ah? Bendito el Señor. 28:19. Dice ahí 28:19 del 19 a 20. Dice, Amén. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Esa es la meta de la iglesia, enseñándoles, ser discípulos. amén, enseñándoles que Que guarden. guarden todas las cosas que os han mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacer esto no es como la gente piensa. Gabriel, vete buscando la última escritura, el Salmo 96:2 al 4. Cuando yo termine de explicar esto, entonces lo leeremos. Nadie que se levante a hacer la voluntad de Dios crea que le va a ser fácil. Satanás va a luchar para que usted no haga nada por Dios. La gente cree, no, pero si esto es de Dios, no va a tener problemas, no va a dificultades, no va a haber que batallar, no va a haber que luchar. Nadie que se levante a hacer el bien va a tener de frente el infierno, los demonios y la gente que son de Satanás van a estar frente endemoniados, van a rugir los dientes, se van a levantar endiablados, no van a estar contentos. Nadie que va a hacer la voluntad de Dios, que va a ganar alma para Dios, que va a ser discípulo, que va a desarrollar sus dones, Satanás lo va a dejar que lo desarrolle tranquilo, sin ningún problema, en una camita de flores. Mentira, mírame el dedito. No, usted va a tener que pelear, usted va a tener que batallar, usted va a tener que luchar. Se van a levantar el diablo, Satanás y sus secuaces, y el infierno se va a levantar. Pero la Biblia dice, pero sobre ti nacerá el sol de justicia. No dijo el Señor que iba a ser fácil, porque a él mismo, que era el maestro, no le fue fácil. Tuvo que morir en la cruz. Fue maltratado, golpeado, sufrido. Pero una cosa fue lo bonito, que él obedeció a su padre y cumplió con la misión. Usted y yo
Si leemos lo de Pablo, si leemos lo de Juan, que fue frito en un caldero de aceite, ninguno de los que se levantaron a hacer la obra de Dios lo hizo en cama de flores. Muchos estuvieron al borde de la muerte. Tuvo que venir la intervención directa de Dios para salvarle la vida, porque el diablo lo quería matar. Mas, sin embargo, la intervención vino del cielo y Dios no lo dejó morir hasta que se cumpliera el propósito de Dios. Lo mismo va a pasar con nosotros. Si somos honestos, si somos sinceros, si queremos honrar a Dios, si queremos glorificar a Dios y si queremos hacer las cosas sinceramente, sin malicia, para la gloria y la honra de Dios. La última escritura que dice testificar activamente del poder de Dios. Salmo 96, 2 al 4. Lee, hermano Gabriel. Hermano Gabriel tiene que abrir su micrófono. Sorry. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, Amén. temible sobre todos los dioses. Amén. Él es el único Dios. No hay más Dios que no sea Jehová, Dios de los ejércitos. Él merece la gloria. Lo que usted haga para Dios debe ser para glorificar a Dios. No es para glorificarnos a nosotros. Mira cómo yo lo hago. Yo lo hago bien. Yo soy el que mejor lo hago. No es para eso. No es para darnos escoba a nosotros y darnos gloria a nosotros. La gloria es de Dios. La alabanza es de Dios. Ningún Dios es más poderoso que nuestro Dios. Y ningún otro debe tomarse la gloria. La gloria pertenece al Señor. Y debemos nosotros entender y comprender que la alabanza, la gloria, la magnificencia le pertenece al único y sabio Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Continuamos adelante con esta enseñanza que nos va a ayudar a avanzar si tenemos un corazón humilde y verdaderamente lo recibimos con temor y temblor. Bendiciones para todos.